dice que eso responde a una venganza de Mendoza. ¿Cómo? Si era una conversación privada, que no es que fue una declaración ante la Fiscalía. Miren, yo no he expresado de manera puntual a qué responde ese audio. La posibilidad de una retaliación es aquello. Quienes deberían de país y a la justicia a qué se debe ese audio son precisamente los dos interlocutores. Los dos interlocutores deben mencionar a qué se refieren cuando hablan de cogió, de recibió. Jamás el ex asambleísta Daniel Mendoza puede mencionar de que conmigo ha tenido por lo menos una reunión de carácter privada o una conversación de carácter telefónica. Peor aún, realizar una afirmación al respecto de haber recibido algo. En tal sentido, es absolutamente clara la posición que yo he tenido frente al asambleísta Mendoza, que le he cuestionado y le he combatido de manera directa en la Asamblea Nacional. El asambleísta Azuero tampoco puede expresar que a mí me haya entregado al menos un centavo de dólar. Peor todavía los montos que se señalan allí. Ni siquiera en calidad de préstamo. Y peor todavía fruto de esas reparticiones de las travesuras que han estado realizando. En ese marco también he expresado yo con absoluta claridad que al margen de las investigaciones que realiza la Fiscalía, yo pongo a disposición de los medios de comunicación, de los ciudadanos, primero, mis cuentas, mi declaración juramentada de bienes, de mi familia, y también me pongo en plena disposición de someterme al detector de mentiras, a la prueba del polígrafo, para que allí se compruebe si yo he recibido, como dije anteriormente, no ni 1,000, ni 90,000, ni 100,000 dólares, sino un solo centavo. Ahora, además de esta grabación, asambleísta, la Fiscalía tiene otra del brazo derecho, el chofer de Mendoza, con dos involucrados más, y ahí aparecen fotos de pacas de billetes, hay referencias nuevamente a asambleístas, hablan de cómo vaciaron la cuenta del contratista del hospital de Pedernales, que es lo increíble, es decir, la construcción que tenía que haber para la gente en Pedernales, un hospital que está en nada, en un terreno, y ahí hablan de cómo se repartieron ese dinero. En los chats mencionan nuevamente a 8 asambleístas, cheques mencionados son del BADI. Por eso es que pregunto cómo es que no saben ni siquiera de qué se trata, quién debe responder a esa conversación, si son ustedes los asambleístas del BADI los mencionados. ¿No tienen idea de a qué se refieren? Mire, uno se responde cuando se tiene conocimiento de algo. Si yo no tengo conocimiento, obviamente yo no puedo responder por aquello. No he tenido conocimiento ni siquiera de la relación existente entre el asambleísta Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero. Si usted revisa detenidamente ese audio que se ha hecho público, allí el asambleísta Mendoza es reiterativo al respecto de que recibieron los asambleístas, de que recibió Tello. Él menciona en varias oportunidades Tello. Es el asambleísta Mendoza. Y el asambleísta Azuero, frente a todos los cuestionamientos y preguntas del asambleísta Mendoza, es absolutamente evasivo, porque él jamás podrá afirmar en ningún espacio de que me haya entregado por parte de él o por parte de interpuesta persona alguna cantidad de dinero. De ese grupo que se habla y que está vinculado en este delito por parte de la Fiscalía, yo no les conozco sino a los funcionarios públicos, a los dos del SECOF, que les he visto en una sola oportunidad, al director del SECOF antes de que sea tal, y al subdirector en una sola oportunidad en la asamblea. De ahí no les he visto nunca más. A los demás involucrados, choferes, asesores, no he tenido la oportunidad de conocerles,
peor todavía de reunirme con ellos. Tampoco Ni podría siquiera... asambleísta afirmar conocer nada en relación, porque siendo todos los asambleístas o la gran parte asambleístas del BAD y los que están siendo mencionados, digo, ¿qué se conocía en la asamblea sobre si alguien estaba recibiendo favor alguno, sobre quién ponían en hospitales, cómo se manejaban los contratos, las construcciones, o quién podía estar recibiendo de ahí a pagar asambleísta? No hablemos de que haya alguien recibido directamente o a nombre suyo. Ya hemos visto cómo se manejan los casos de corrupción, donde ni siquiera aparecen o no figuran, pero responden justamente por esa injerencia, por ese poder, por los cargos que ejercen. Si usted revisa mi intervención en la sesión 667 de la Asamblea Nacional, yo le conmino, y de manera directa al asambleísta Mendoza, cuando aún era tal, al respecto de que él se presta para determinadas actuaciones en la Asamblea a cambio de recibir canonjías y de recibir plato de lentejas, le señalo allí. Y lo hago porque han existido voces al respecto de que él tenía un gran dominio en espacios de poder en la provincia de Manabí. Y lo digo porque existían esas voces. Allí, de manera puntual, conocer hechos concretos, yo no he conocido. Y no he conocido tampoco esa relación existente entre el asambleísta Azuero y el asambleísta Mendoza. Para mí, aquello ha sido absolutamente ajeno. Pero si usted ya lo mencionó, asambleísta, en la asamblea, sobre que se conocía el poder que tenía el asambleísta Mendoza o la injerencia sobre contratos u hospitales, o si lo que estaba recibiendo era poco o mucho a cambio, un plato de lentejas, dice usted, pero si ya se conocían sobre estos casos, ¿se sabía quién le daba el poder a Mendoza para poder justamente gestionar estos cargos o estos contratos, o eso ya no se enteraban? Mire, esos cuestionamientos yo le he hecho y lo hice también en el mes de diciembre en la Asamblea Nacional, por cuanto yo llegué a enterarme de que las decisiones de él en la Comisión de lo Económico que dirigía las realizaba a partir de órdenes que recibía desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo allí fui claro en esa oportunidad y también en la última sesión, en la 667, al respecto de eso. Entonces, si un legislador no atiende los planteamientos, los pedidos, las opiniones en el ámbito legislativo hacen los legisladores y atiende a funcionarios del Ejecutivo, obviamente que está de por medio el tema de canonjías. No he tenido conocimiento pleno, objetivo de lo que él recibía, pero las actuaciones de él eran absolutamente claras desde hace mucho tiempo, inclusive en la propia Comisión de Fiscalización, cuando éramos parte, y donde yo también le he cuestionado al legislador Mendoza, cuando enviaban a los alternos a las sesiones de la Comisión de Fiscalización, cuando tenían que salvar a alguien, cuando inclusive en una oportunidad, en el juicio político, al ex superintendente de bancos, Cristian Cruz, que planteó este legislador, él inclusive se permitió plantear una moción para que se apruebe que sugería el juicio político, pero finalmente él termina votando en contra de su propia moción. Bueno, y luego, entonces, y lo que vemos de muchos de los juicios políticos, incluso en los que usted insistía, no prosperaban. Pero otro de los temas que se ha cuestionado a los asambleístas es si tienen, como es en su caso, usted ha reconocido que tiene amigos o parientes en la administración de Pastaza, en puestos importantes en la provincia que son designados por el gobierno o también en la asamblea. ¿Eso es verdad? ¿Están ahí desde cuándo? ¿Desde el gobierno anterior o responden a acuerdos con el gobierno actual? Mire, ahí lamentablemente desde quienes se dicen periodistas de investigación no únicamente ha existido mala fe, sino que inclusive yo creo que se lo ha hecho con fines de carácter político para ahí sí tratar de beneficiar en lo que será el futuro electoral aquí en la provincia de Pastaza a familiares. El expresar, por ejemplo,
de que mi esposa está en la Contraloría General del Estado por gestión de este asambleísta, no hay falsedad más grande. Cuando ella está allí en ese espacio, desde antes que yo sea asambleísta, la única funcionaria que estuvo un tiempo en el Ministerio del Ambiente es mi cuñada, la única. Y te quiso vincular también a mi nombre. Primero, eso no es ningún cargo de importancia o que le dé relevancia a decisiones. Y en segundo lugar, la posibilidad de que algún familiar mío llegue a un espacio por yo ser asambleísta realmente es una cuestión absolutamente egoísta. Recién se ha hecho también una puntualización al respecto de un familiar mío, familiar político mío, que ha estado en el SECOF, pero no se toma en consideración que ese familiar político mío ya estuvo en el SECOF inclusive antes de que yo sea asambleísta. Es lamentable que se hagan ese tipo de puntualizaciones sin tener los elementos de prueba correspondientes. Es la respuesta de Raúl Tello, el asambleísta, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy amable, muchas gracias. 7 de la mañana con 13 minutos en Contacto Directo.